último tema que voy a hablar de la parte escatológica como adventistas. Lo otro que ayer estuve conversando, ustedes saben que a veces por falta de tiempo uno no puede decir todo lo que puede decir, lo que tiene que decir. Y los conceptos que estamos tratando de transmitir, si hay alguna persona que no quiere tener relación con Dios, puede tomar estos conceptos, ir a su iglesia y causar un lío en la iglesia. Ayer estábamos hablando de estructuras orgánicas y estructuras mecanicistas. Los cambios orgánicos comienzan con uno mismo. Por lo tanto, si tú quieres hacer un cambio en tu iglesia, tú tienes que empezar a tener una relación orgánica con Dios primero, para después que tu palabra tenga autoridad. Entonces, si alguien quiere tomar estos conceptos, ir a discutir con el pastor de su iglesia o algo por el estilo, y tú no estás dispuesto a leer la Biblia todos los días, no estás dispuesto, como decía aquí el muchacho que no conozco el nombre, que cantó, que si tú te vas al trabajo pero te olvidas de Dios y que Dios no es real en tu vida, no te propongas hacer un cambio en tu iglesia, porque primero tiene que haber un cambio orgánico en tu vida. Cuando en tu vida haya un cambio orgánico, entonces tu palabra en la iglesia va a tener autoridad. Y por eso yo sé que estas charlas se pueden malinterpretar. Pero le pido a Dios de todo corazón y oro mucho, les digo antes de dar cada charla, oro mucho y le pido a Dios que por favor primero me ilumine con mis palabras limitadas para ser lo más claro posible y después que el Espíritu Santo pueda entonces iluminarnos a cada uno para tomar aquello que Dios quiere decirnos. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te pido que nos bendigas ahora y lo que vamos a ver pueda servirnos, Señor, como un marco de referencia para nuestra vida contigo, nuestra relación contigo, para que seamos cristianos orgánicos y no cristianos mecánicos, para que tú seas real en nuestra vida, para que te demos gloria con todo lo que hagamos y que de esa manera, Señor, el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros, podamos tener una vida gozosa que contagie o defina a todos los que están alrededor nuestro. Gracias, Señor, y ahora bendícenos, esto te lo pedimos en tu nombre. Amén. Muy bien, ahora lo que voy a tratar de compartir con ustedes es nosotros necesitamos en la vida cristiana determinar qué es correcto y qué es incorrecto. Y por eso es necesario que nosotros entonces tengamos un marco de referencia para determinar lo que es correcto e incorrecto. Y vamos a empezar para que podamos aprovechar bien el tiempo. ¿Cuál debiera ser el objetivo del discipulado o del evangelismo? ¿Cuál debiera ser el objetivo? Generalmente, tú tienes que preguntarte si tú eres un cristiano mejorado o eres un cristiano transformado. A Dios no le interesa que mejores, a Dios le interesa que estés transformado. Y por eso el objetivo del discipulado es transformación. A eso tiene que apuntar el discipulado y el evangelismo. ¿Qué es lo que debe transformar el discipulado? Cuando Jesús discipuló a los discípulos, ¿qué era lo que buscaba transformar en los discípulos Jesús? Pregunto. ¿El qué? El corazón, correcto. Ahora, cuando hablamos del corazón es un término abstracto. Si lo vamos a definir antropológicamente, lo que Jesús quería transformar de los discípulos era la cultura. ¿Por qué? Porque los discípulos pensaban como judíos y Jesús quería que piensen como miembros del reino. Todos, absolutamente todos, estamos influenciados por nuestra cultura. Por ejemplo, de aquí todos, tengamos prácticas modernistas o no, todos los que estamos aquí somos posmodernos. Y Dios quiere sacarnos el posmodernismo y llevarnos a la cosmovisión, se llamaría la cosmovisión del reino de los cielos. Entonces, nosotros somos una iglesia mundial y tenemos 39% de africanos, 30% de hispanos, 14% de asiáticos orientales y el 11% de caucásicos. Entonces, fíjense, cada vez nuestra iglesia es más global, cada vez hay más intercambio de culturas y nosotros necesitamos para estar unidos es que Dios transforme la cultura. Por eso, ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? Un ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos los blancos no le daban lugar en el liderazgo a los morenos. Entonces, ¿qué hicieron los morenos? Se cansaron de
actitud imperialista de los blancos, y entonces dijeron, vamos a hacer nuestras propias conferencias. Cuando los morenos decidieron hacer sus propias conferencias, se llamaron conferencias regionales, y entonces hay iglesias de morenos e iglesias de blancos. La solución de los morenos fue una solución basada en la cultura, como el problema que generaban los blancos era un problema basado en la cultura. ¿Y saben cómo se generó el problema? El problema se generó de la siguiente manera. Los morenos ya estaban cansados de que los blancos no les den lugar. Entonces una vez hubo una morena, no una morena, sino una blanca que tenía apellido Moreno, que se enfermó, tuvo un ataque al corazón y la llevaron a un hospital adventista. En el hospital adventista, cuando vieron el apellido, le dijeron, este es un hospital para blancos, no es un hospital para morenos, así que tiene que ir al otro hospital. Y cuando la llevaron al otro hospital, ella murió en el camino. Eso fue la última gota del vaso que rebalsó la copa, y dijeron, esto se acabó. Nosotros los morenos vamos a hacer nuestras propias conferencias, nuestras propias asociaciones. Y entonces ahora tú vas a Estados Unidos y tienen conferencias de morenos y conferencias de blancos. Pero la solución de los morenos fue una solución basada en la cultura. Y el problema que generaron los blancos fue un problema basado en la cultura. Cuando Jesús hizo discipulado, el objetivo de Jesús era transformar la cultura de los discípulos en la cultura del reino de los cielos. Perdón, había 6% de otras etnias en la iglesia mundial. ¿Cuáles son los elementos de la cultura? Esto es algo muy importante. Los elementos de la cultura, yo lo dije ayer, son conducta, creencias, valores y la cosmovisión. La conducta es la parte más superficial de la cultura, pero la cosmovisión es lo que realmente el discipulado busca cambiar. Si no cambia la cosmovisión, no cambia la cultura, pero la cosmovisión es muy difícil de cambiar. Entonces, a medida que bajamos, digamos, en los niveles de la cultura, entonces se hace más difícil el cambio. Y por eso, ¿a qué apunta nuestra manera? Yo sé que no es todo, y yo estoy hablando de manera general, pero ¿a qué apunta nuestra manera de hacer evangelismo? Nuestra manera general de hacer evangelismo. ¿Apunta a qué? A cambiar, ¿qué apunta a cambiar nuestra manera normal de hacer evangelismo? Pregunto, de acuerdo a la experiencia de ustedes. La conducta y qué más. Y las creencias, pero no los valores. Entonces, por eso, si nosotros no atacamos los valores, no hay cambio de cosmovisión. Yo no puedo cambiar la cosmovisión, pero cuando hago que alguien cambie sus valores, entonces se afecta a la cosmovisión. Y por eso Jesús dijo, no todo el que quiera ser mi discípulo puede ser mi discípulo. Tú tienes que estar dispuesto a renunciar a todo. Jesús estaba hablando de lealtades. Tú tienes que ser leal a mí. Cuando seas leal a mí, entonces va a venir el cambio. Entonces vas a ser un discípulo. Entonces, vamos a tener acá, por ejemplo, este es el ejemplo de un adventista común, que a todos nos gustaría tener en nuestra iglesia. Por ejemplo, cree en 1844, no usa joyas, no fuma, sigue a la rajatabla Levítico 11, aparte es vegan también, da el diezmo, él tiene el conocimiento de doctrina y no trabaja en sábado y es defensor de las normas. ¿Es un buen adventista este? Sí, o sea, es el adventista común que todos quisiéramos tener en la iglesia. Sin embargo, cuando vemos lo que hay dentro de este adventista, ¿quién está en el centro de este adventista? El yo, que se manifiesta en competencia, en autoritarismo, en caprichos, en deseos impuros, en rencor, en maltrato, en mal humor, en miradas lascivas. Pero nadie sabe eso, nadie lo ve a eso. Pero es un buen adventista porque cree en 1844, porque no usa joyas. Entonces tenemos gente que por afuera son adventistas, pero están dentro de la iglesia y generan un sinfín de problemas porque no están transformados. Entonces, la idea no es el parecer, sino es cambiar el qué. El ser. No es parecer, sino es ser. Y a eso tiene que apuntar el discipulado. Jesús, cuando hizo discipulado con los discípulos, él apuntaba a transformación. Muy bien, esto ya lo vimos. Entonces, cuando un adventista tiene las cosas que vemos acá afuera, que no son demasiado importantes, pero cuando un adventista tiene a Jesús en el corazón, entonces eso se manifiesta en pureza, en amor, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre, que es el fruto del Espíritu. Ese es el adventista fiel, ese es el adventista que hace una diferencia. No es el adventista que se uniformó por afuera, sino el adventista que tiene el Espíritu Santo. La cuestión es ser lleno del Espíritu. Me encantaría hacer un estudio de lo que significa ser lleno del Espíritu y ser bautizado por el Espíritu, porque son dos cosas diferentes, pero no tenemos tiempo para hablar de eso. Entonces, este adventista realmente tiene poder. Ahora,
¿Qué apunta a cambiar nuestra manera de hacer evangelismo? En manera general, nuestra manera de hacer evangelismo apunta a la conducta y a las creencias. Mi propuesta, que no es nada nuevo, sino que es la propuesta de Jesús y es la propuesta de la Iglesia Apostólica, es hacer un evangelismo basado ¿en qué? Basado en valores. Y cuando hacemos el evangelismo basado en valores, entonces se cambia la cosmovisión y hay transformación. ¿Qué son los valores? Los valores son diferentes a los principios. A veces confundimos valores con principios y la gente habla de los valores como si fueran con principios. No, los valores no son principios. Los valores son subjetivos, los principios son objetivos. Los valores son las lealtades conscientes o inconscientes que ponen a nuestra cultura en armonía con los principios de este mundo o con el reino de los cielos. Entonces, los principios, y fíjense la diferencia, espero que ser claro en presentar esto, los principios son las leyes del universo. Ellos son la realidad más básica y forman el marco de la existencia. Están basados en el carácter de Dios y forman el fundamento de su reino. Los principios son la imagen de Dios que forman el marco de la existencia, los principios de Dios. Entonces vamos en Génesis 1, 26 y 27, ¿qué me dice Génesis 1, 27? Que el hombre fue creado ¿a qué? A imagen de Dios. El hombre fue creado en la imagen de Dios. Cuando Dios creó todo con el sello de su imagen. El sello de su imagen son los principios de la creación, que son leyes. Yo no los puedo inventar a los principios. Son leyes que están en el universo y yo simplemente los tengo que descubrir. Esos principios están basados en el carácter de Dios. Y tengo todo un estudio teológico de esto para demostrar que el espíritu que Dios puso en Adán y Eva, cuando le dio a Adán y Eva, es la capacidad de relacionarse que Dios le dio al ser humano, de relacionarse con él, relacionarse con los seres humanos y de relacionarse con la creación. Pero bueno, eso es. Entonces, los principios de la creación que están basados en el carácter de Dios, por ejemplo, cuando Adán fue creado, él tenía amor, tenía bondad, o tenía sabiduría, fidelidad, verdad, mansedumbre, justicia, vida y libertad. Y podríamos hacer esta lista, seguir toda la mañana haciendo una lista, porque esto está basado en el carácter de Dios. Todo lo que Dios creó tiene el sello de Dios. Y este era el sistema de vida de la creación. Pero después estuvieron los principios del pecado. Cuando el ser humano se aparta de Dios, entonces surgen los principios del pecado. Surge una realidad nueva que no es una realidad ex nihilo. ¿Cómo se dice ex nihilo en español? A ver, los teólogos. No es una realidad, en inglés es self-existent. Sí, exacto, pero autosuficiente es más como que no es existente en sí misma esta realidad, sino que es un accidente de la realidad primigenia, de la realidad en que Dios creó todas las cosas. Es una decadencia de esa realidad. Entonces, si nosotros queremos saber cómo iba a ser el hombre cuando se aparte de Dios, tenemos que ver como Dios es un ser absoluto y cuando alguien se aparta de Dios no puede quedar entre medio o se va para el otro lado. O sea, es una cuestión filosófica y una cuestión de realidad. Entonces, si el hombre se apartaba de Dios, ¿qué características iba a tener? Lo contrario. Entonces, en vez de amor, ¿qué iba a tener? Odio. En vez de bondad, crueldad. En vez de sabiduría, necedad. En vez de fidelidad, infidelidad. En vez de verdad, mentira. En vez de mansedumbre, rebeldía. En vez de justicia, injusticia. En vez de vida, muerte. Y en vez de libertad, esclavitud. Ahora fíjense, la libertad no es la capacidad de decidir. Eso es parte de la libertad. La libertad es un estado de vida. Es cuando yo vivo de acuerdo a estas características estoy en libertad porque esto produce crecimiento. En cambio, cuando yo me paso a este estilo de vida, a este reino, al reino del pecado, entonces yo vivo en esclavitud y eso es decadente y eso me lleva a la destrucción. Y ya no puedo pasar de este reino. Cuando paso a este reino, yo no puedo pasar a este reino. De este reino yo puedo pasar a este, pero de este no puedo pasar a este. Y por eso quedo en esclavitud, es un estado. Y por eso, si tú quieres ser realmente libre,
tienes que entregarte a Dios. Y cuando te entregas a Dios, entonces comienzan a surgir todas estas características en tu vida. ¿Cuál es la...? Y les doy ahora que dan seminarios, por ejemplo, de matrimonios y conseguir la pareja, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás trata de que nosotros, sin haber sido transformados todavía por el reino de Dios, entonces elijamos una persona cuando estamos todavía en este reino. ¿Cuál van a ser el resultado de mi hogar? Todos estos resultados. En cambio, cuando yo elijo una persona en este reino, voy a experimentar todos estos resultados en mi matrimonio. Y por eso es tan importante, no es tan importante que te cases con alguien que esté en la iglesia. Lo importante es que te cases con alguien que esté en Cristo, si tú estás en Cristo. Pero si tú te casas con alguien que no está en Cristo, no importa que esté en la iglesia o lo que sea, vas a tener una tendencia a experimentar todas estas cosas. ¿Se entiende? Entonces, hay mucho para hablar de esto. Entonces, cuando el hombre se separa de Dios, hay un muro que no se puede, o sea, el hombre puede pasar de este lado a este lado, pero ya no puede pasar de este lado al otro lado. Hay un muro que no lo permite. Queda esclavizado por esto. Pero entonces Dios tiene una solución. Y esa solución, estoy un poquito acelerado, pero estos son principios de decadencia. Ya empezamos a decaer, vamos del amor hacia el odio, de la bondad a la crueldad. No perdimos totalmente la imagen de Dios cuando nacemos o cuando Adán y Eva se separaron, pero empezaron a decaer y el objetivo, o digamos el final, son estas características. Entonces Dios propone un cambio y Dios, entonces, por medio de la cruz, por medio de Cristo, por medio de la lealtad a Cristo, porque Cristo vivió estas características en este mundo y Él entonces hace que Satanás sea vencido y abre la puerta para pasar al otro mundo. Entonces todos aquellos que se identifican con Cristo, Cristo les da el Espíritu Santo para poder volver a experimentar estas características por medio del crecimiento. ¿Se entiende? Entonces esto es algo medio científico también, esto es medio modernista si podríamos decir, o sea, es algo lógico. La vida cristiana es muy lógica con los esquemas de Dios. Entonces yo hago algo y pasa algo, hago otra cosa y pasa otra cosa. Es una ley de causa y efecto. Entonces hay mucha gente que trata de vivir estas características y quiere no tener los resultados de vivir en este mundo sin entregarse a Cristo. Y eso es imposible, porque si tú te tiras de cabeza al piso, ¿qué te va a pasar en la cabeza? ¿Te va a salir qué? Un chichón. Entonces tú no puedes decir, bueno, yo me voy a tirar de cabeza y a mí no me va a salir un chichón, porque si me sale el chichón es injusto. Es como muchas personas viven en esta vida, tienen los resultados de esta vida y después se quejan con Dios y dicen, Dios es injusto, porque yo entonces para estar bien tengo que estar con Dios, entonces Dios me está manipulando. Es que Dios creó un sistema de vida para que nosotros estemos en armonía y esto es lo que somos nosotros. Nosotros somos, o mejor dicho, nosotros somos libres cuando somos y dejamos de ser libres cuando dejamos de ser. Eso es filosófico, pero bueno, espero que... Entonces, ¿qué es lo que debemos enseñar cuando hacemos discipulado? Cuando hacemos discipulado, nosotros debemos enseñar los principios de la creación. Eso fue lo que enseñó Jesús, que eran principios relacionales, basados en el carácter de Dios. ¿Qué es el discipulado? Es enseñarle a alguien a cómo relacionarse con Dios y a cómo relacionarse con ¿quién? Con el prójimo. Esa es la esencia de la misión. Es tan simple y la hemos hecho tan complicado y tan abstracta. Es muy práctico esto. Esto tiene unas implicancias prácticas tremendas. Y el reino de los cielos se manifiesta en cada uno. No se manifiesta en una institución que define la verdad en una verdad teológica abstracta, sino que tiene principios prácticos, o sea, consecuencias prácticas impresionantes. Entonces esto, para entender esto, perdonen, está en inglés, fue parte de lo que presenté en mi disertación y entonces por eso, y no tuve tiempo esta mañana de traducirlo. Pero entonces están los principios del reino o los principios de la creación, que esa es la última realidad, o sea, es la realidad esencial. Entonces están los principios, los decadentes principios del pecado, que es una realidad accidental. Fue un accidente que creó el pecado. Entonces están los valores. ¿En dónde están los valores? ¿Quién tiene los valores? Pregunto. No sé si mi pregunta es clara. Pero, ¿dónde se manifiestan los valores? En nosotros. Nosotros somos los que tenemos valores. No tenemos principios, tenemos valores. Lo que tenemos que buscar, tenemos que decidir es si nuestros valores están adheridos a los principios decadentes o están adheridos a los principios del reino. Cuando nacemos,
Todos, absolutamente todos, nacemos attached, ¿cómo se dice? Nacemos sujetos a los principios decadentes del pecado. Y nos enseñan eso. Y ahí están los valores, o podríamos decir los principios o los temas de cosmovisión del posmodernismo y el modernismo. Todos, absolutamente, el posmodernismo y el modernismo conviven entre sí. Yo estoy de acuerdo con Giddens y Sire, no sé si ustedes leyeron estos filósofos, que ellos dicen que el posmodernismo es la etapa final del modernismo. Simplemente es la reacción al modernismo, pero forman parte de la misma cosmovisión. Y pelean, el modernismo y el posmodernismo pelean el uno con el otro, pero el posmodernismo está basado en los mismos principios que el modernismo. No voy a ahora meterme en esto, pero ¿cuál es el principio esencial del posmodernismo y el modernismo? Es que Dios vive, si es que existe un Dios, vive en un reino que no está en unión con el reino natural. Y por lo tanto Dios está en un lugar donde nosotros no tenemos acceso y Él no tiene acceso a nosotros. Y eso no lo voy a explicar. Pero bueno, nuestros valores están sujetos, nacemos con nuestros valores sujetos a estas dos cosmovisiones. Nosotros recibimos los valores por medio de un proceso cultural. Entonces, si queremos hacer discipulado, nuestro discipulado tiene que ayudar para que los valores de una persona ahora se adhieran a los principios de la creación. Y eso es discipulado. Y por eso enseñando doctrinas, yo no cambio ningún valor. Yo no cambio ningún valor enseñando doctrina. ¿A qué? Y hoy le hablaba en la mesa, dígame una pregunta, ¿de qué le sirve a un drogadicto que vayas con el primer estudio, por lo menos el primer estudio que hay en Argentina y en Sudamérica y eso? El primer estudio define lo que es la Trinidad. ¿De qué le sirve a un drogadicto saber que Dios es 3 personas? Dígame, ¿lo va a sacar de la droga eso? No, él necesita un valor que le dé poder adentro y que haya un cambio. Eso es tan abstracto y doctrinal que a nadie le interesa realmente, y perdonen si hay alguien que le interesa mucho este tema, pero a nadie le interesa si Dios es 3 personas o no. A lo que la gente quiere saber es si Dios es real o no, si Dios puede trabajar en mi vida o no, si Dios puede relacionarse conmigo y hacer milagros en mi vida o no. Eso quiere saber la gente. Pero no le interesa saber que Dios es 3 personas. No le interesa incluso saber que el día de reposo correcto es el sábado. Le interesa saber que el sábado tiene beneficio para el descanso de su alma y para crecer en el Señor. Pero ¿dónde surge este sistema de hacer evangelismo basado en doctrinas? Surge entre los años 40 y los años 60 o 70 en nuestra iglesia, donde estábamos preocupados por traer gente de otras iglesias a nuestra iglesia. Entonces lo único que teníamos que hacer era convencerlos de que estaban en la iglesia equivocada. Y lastimosamente seguimos con ese concepto, porque cuando analizamos en Estados Unidos, por ejemplo, el énfasis cuando se hace evangelismo se hace basado en profecías. ¿Y entonces de qué se habla en profecías? En contra de la bestia. Y entonces para demostrar que nosotros no somos la bestia, que nosotros no somos Babilonia y que los demás son la bestia y Babilonia, que tienen que salir de Babilonia y venir a nuestra iglesia. Por eso gastan millones de dólares y se bautiza tan poca gente, porque se bautizan todos los modernistas, pero ningún posmodernista entra. Porque a un posmodernista no le interesa. Y al modernista le interesa, pero no le sirve de nada tampoco. Le sirve simplemente para ganar un argumento intelectual sobre religión, pero no le sirve para su vida, porque él acepta eso y no es transformado. Simplemente es convencido, pero no transformado. Nosotros tenemos que desarrollar una cosmovisión bíblica y la cosmovisión bíblica está basada en principios. Entonces lo interesante de esto es que la iglesia muchas veces está dividida en conservadores y liberales, y los conservadores, eso lo puedo demostrar y ustedes lo habrán visto ayer un poco, los conservadores cuando dicen tenemos que volver a la época de los pioneros, los conservadores que dicen tenemos que volver a la época de los pioneros en realidad no están pidiendo volver a la época de los pioneros, están pidiendo volver al adventismo de los años 40. Que no es el mismo adventismo de los pioneros. Y ellos piensan que están queriendo volver al adventismo verdadero. No, ese es un adventismo, el adventismo de los años 40 para adelante no es el adventismo de movimiento, es el adventismo institucional. Los liberales se basan en postulados posmodernos. Dicen, al final estamos en la iglesia, todo da lo mismo,
lo que quieras, con que creas, si tú crees en Dios y eres adventista, y ellos, los liberales, ven al adventismo como una cultura. Y no sé si ustedes vieron el video que sacaron ahora en Estados Unidos que se llama Seventh Gay Adventists. O sea, un video para promocionar el homosexualismo dentro del adventismo. Y yo he trabajado con muchos homosexuales, y si hay algún homosexual acá, quiero decirle que la Biblia no dice nada en contra de los homosexuales, pero sí la Biblia define al homosexualismo como un pecado. Sin embargo, el homosexualismo es tan pecado como el orgullo. Entonces, si nosotros vamos a condenar a un homosexual, condenemos también al orgulloso. Eso no quiere decir que vamos a aceptar el homosexualismo, pero sí tenemos que trabajar por los homosexuales, dándole un evangelismo que realmente lo transforme, y no un evangelismo cultural que simplemente le va a enseñar que Dios es 3 personas. ¿Y de qué le sirve al homosexual saber que Dios es 3 personas? Él quiere algo, poder dentro de sí para vencer sus propias tendencias. Pero quiero decirte algo, si eres homosexual, porque el homosexual ahora se victimiza y dice no, porque esto es una elección, y entonces los cristianos, los adventistas liberales dicen esto es una decisión, así que nosotros tenemos que respetar la decisión, y él, si quiere ser adventista, está bien. Y está bien, si quiere ser adventista está bien, pero no podemos decir que el homosexualismo no es pecado. Pero no, vuelvo a decir, tú tienes el problema del homosexualismo, yo tengo el problema del orgullo. Dios tiene que trabajar contigo con el homosexualismo, conmigo tiene que trabajar con el orgullo. Y el orgullo también es una decisión. Y por eso es tan difícil entrar por la puerta estrecha, porque la puerta estrecha exige transformación de lo que me gusta, de mis gustos, de mis alianzas, de todo lo que yo vivo, y no todos están dispuestos a dejar el orgullo de lado. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué Cristo fue rechazado por sus contemporáneos? Cristo fue rechazado por sus contemporáneos porque, y ahora vamos a entrar en el tema para decir qué es correcto o incorrecto. Cristo fue rechazado por sus contemporáneos por el hecho de que Él quebró normas de los judíos que para los judíos eran sacrosantas, pero eran normas que no estaban adheridas a ningún principio. Elena de White, fíjense lo que dice Elena de White: no estamos en libertad de enseñar lo que concuerda con la norma del mundo, o la norma de qué. Porque todos estaríamos de acuerdo que diga, no estamos en libertad de enseñar lo que concuerda con la norma del mundo. Ah, todos, sí. Pero ¿qué dice también Elena de White? ¿La norma de qué? La norma de la iglesia. Simplemente porque esa es la costumbre. Las lecciones que Cristo enseñó deben ser la norma. ¿Y por qué el adventismo era movimiento? Porque el adventismo se diferenciaba de las corrientes que decían, si la iglesia se contradice con la Biblia, le tienes que hacer caso a la iglesia. Nosotros no creemos eso. Si la iglesia se contradice a la Biblia, tenemos que hacerle caso a la Biblia. Y todos aquellos que le hacen caso a la Biblia son iglesia. ¿Se entiende? Suena un poco incómodo, ¿verdad? Porque parece que alguien está en contra de la iglesia. No, cuando estoy diciendo esto, estoy diciendo algo a favor de la iglesia. Es que es la única iglesia, es la única manera que la iglesia se fortalezca. Porque la iglesia está compuesta de individuos que Dios les ha dado una mente que los diferencia de los animales, y todos tienen la capacidad de acercarse a Dios por medio del Espíritu Santo estudiando la verdad que está en la Biblia. Todos, absolutamente todos. Para definir lo que es verdad, no necesitamos hacer una comisión acá que se reúna en una sala diferente y decir, vamos a estudiar qué dice la Biblia acerca de comer langosta o no comer langosta. Ustedes saben que en Levíticos 11 parece que la langosta se puede comer. Entonces dice, vamos a estudiar lo que la Biblia dice eso. Entonces se reúne la comisión y estamos todos esperando a ver qué dice la comisión. Y sale la comisión de teólogos y dice, la Biblia dice que se puede comer langosta. Entonces todos salimos a comer langosta. Es como, ¿se acuerdan? El manual de iglesia, y perdonen, esto se está filmando, pero tenemos que hablar las cosas realidad. El manual de iglesia decía que no había que usar anillo. Se reunió una comisión hace 2 congresos y dieron el permiso para usar anillo. Entonces dieron el permiso, salieron todos corriendo a comprarse el anillo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios te ha dado una mente. Y la fortaleza de la iglesia se basa en que cada uno use su mente. Y por eso, si vamos a hacer cursos de liderazgo orgánico, no liderazgo mecanicista, liderazgo orgánico, liderazgo bíblico, es a enseñar a pensar a la gente. Y vuelvo a repetir, y no le estoy ahora
acá poniendo porque me invitaron y estoy diciendo que JAE. Pero ayer los conceptos de JAE, a pesar que no estaba de acuerdo con el reloj, yo con ejemplo del reloj, pero los conceptos de JAE son orgánicos. Porque las ideas están esperando que salgan de ustedes, porque todos somos partes, todos somos ministros. Eso es cristianismo. El sacerdocio de todos los de todos los creyentes. Entonces hoy estaba hablando en el desayuno con alguien que me decía, yo estoy, y perdóname que lo utilice sin permiso, voy a utilizar, me decía, yo estoy estudiando teología por conocimiento, pero realmente mi rama es la comunicación. No, y yo le decía, vos vas a ser un ministro de la comunicación. O sea, ninguno deja de ser ministro. Todos somos ministros y Dios, la rama en la que estás, te está utilizando para que hagas una diferencia en esa rama. Yo como pastor no puedo llegar a la comunicación, pero tú que estás en la comunicación puedes llegar allí. Y tú en tu esfera eres un ministro y yo en mi esfera soy otro ministro. Pero todos somos sacerdotes. Eso fue el genio de la Reforma. Pero resulta que como que hay una fuerza que queremos volver a la Edad Media. Cuando nosotros decimos que somos los herederos de la Reforma. Bueno, me estoy entusiasmando mucho con estos temas y no estoy avanzando. Muy bien, entonces ahora sí, ¿cómo determinar lo que es correcto o lo que es incorrecto? Decidir lo que es correcto o incorrecto se llama ética. Entonces, lo que se propone en la Biblia es una ética basada en principios. Entonces, uno de los objetivos del discipulado es proveer un marco bíblico para determinar qué es correcto y qué es incorrecto. La ley romana consideraba a alguien justo o injusto comparándolo con un código abstracto. Esa no es la visión bíblica. Ayer yo ya hablé de eso, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del hombre que mató al oso? Bueno, eso es la ley romana. Entonces ahora, algo que no se entiende mucho de manera general en las iglesias es la diferencia que hay entre principios y normas. Esto es necesario. Cuando hacemos evangelismo, la persona que estamos evangelizando tiene que saber esta diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre principios y normas? Con respecto al tiempo, los principios son eternos. ¿Cómo son las normas? Las normas, bueno, empecé. Las normas son, pero los principios son eternos, universales e indiscutibles. Los principios se aplican en todos lados y son indiscutibles. Pero ¿cómo son las normas con respecto al tiempo? Pueden ser pasajeras. Con respecto al espacio, ¿cómo son? Pueden ser locales y con respecto a la discusión, pueden ser discutibles. Esta diferencia es importantísima porque mi manera de actuar, yo tengo que saber por qué actúo como actúo basado en un principio relacional, un principio de la creación. Y si yo cuando digo no puedo basar en un principio relacional de la creación lo que hago, entonces estoy teniendo una religión que no es inteligente y es una religión que me avergüenza. ¿Por qué tú te avergüenzas en la universidad con tus compañeros cuando ven que eres cristiano? Te avergüenzas porque no sabes por qué haces lo que haces. Y Dios quiere que sepamos nosotros por qué hacemos lo que hacemos y que tengamos una explicación racional, no con lógica con respecto a los esquemas humanos, sino con lógica con respecto a los esquemas de Dios. Y cuando yo tengo explicación de lo que hago, no me avergüenzo. Es más, estoy buscando oportunidades para que alguien me pregunte. Ayer cuando nos quedamos con un grupo informal de jóvenes ahí hablando en el hall y hablábamos de esto y les di algunos ejemplos que experimenté en mis iglesias y eso, de cómo el joven cuando entiende este concepto está buscando que vean que no coma jamón. Pero el joven no está buscando que vea que no coma jamón para hablar del jamón. Él va a encontrar, cuando vean una diferencia, le van a preguntar, ¿y por qué no come jamón? Y entonces él va a llevar esa diferencia para hablar de Cristo. No para hablar de la iglesia, no para hablar, sino para hablar de su experiencia con Cristo. Y les podría dar muchos casos de esto. Entonces, ahora a ver qué sigue, que no me acuerdo bien qué era lo que seguía acá. El mensaje de la Biblia son relaciones, no leyes y reglas. Los principios son principios relacionales. Y entonces, es en el contexto de relaciones que una conducta es clasificada en moral o inmoral. Es en el concepto de relaciones que una conducta es inmoral o moral. No es una conducta en el vacío, o sea, de yo sirviendo una ley, sino que la ley tiene que ver con relaciones con Dios y relaciones con el prójimo. Entonces, en ese contexto nosotros tenemos que... Hay diferentes niveles de principios. Están los relacionales con Dios y con el ser humano, los de integridad personal y los de interacción con la naturaleza. ¿Cuáles son más importantes que... O sea, ¿cuáles son los más importantes? Los relacionales. Los de integridad personal son los que siguen y después los de interacción con la naturaleza. Y entonces ahora, para que entendamos esto,
vamos a tener esto aquí en cuenta y, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de la Biblia. Hay una en Deuteronomio capítulo 23, versículo no me acuerdo cuánto, dice, Dios le da una regla, una norma a Israel y le dice, cada vez que salgas al campo y vayas con los soldados y hagas un viaje, tienes que llevar una estaca. Y esa estaca tú tienes que usarla. Cada vez que tengas ganas de ir al baño o hacer tus excrementos, ve, haz un pocito, haz tus excrementos allí, y perdonen el ejemplo, pero yo sé que no se lo van a olvidar este ejemplo, haz tus excrementos allí y después tapas, con la palita tapas. Y así estamos todos bien, dice Dios. Así el campamento es santo. Entonces la pregunta es, ¿eso era una norma o era un principio? Era una norma. ¿Basada en qué principio? En el principio de higiene. O sea, nosotros tenemos que ser higiénicos. Entonces, supónganse, ¿dónde está esa norma? ¿Dónde está escrita? En la Biblia. Pero en la Biblia, cuando nosotros leemos la Biblia, no tenemos que descubrir las normas de la Biblia, sino que tenemos que descubrir el principio al cual señala la norma. Entonces ahora, por ejemplo, supónganse que nos encontramos, somos dos israelitas, uno es conservador, ultra conservador, y entonces supónganse que yo soy uno y me encuentro con Pepe, que es otro, y entonces salgo con Pepe y veo que Pepe mete una pala, nos vamos a ir de viaje y mete una pala dentro de la valija. Y le digo, Pepe, ¿qué estás haciendo? Entonces me dice Pepe, no, es que yo estoy siendo fiel a las reglas de Dios. Y entonces me dice, ¿y vos también tenés que meter la pala en la valija? Le digo, ¿por qué tengo que meter la pala en la valija? Entonces él viene con la Biblia y me muestra. Mirá lo que dice acá, Dios lo dice. Dios dice que cada vez que hacemos un viaje tenemos que llevar una pala. ¿Está siendo fiel esa persona? En su concepto está siendo fiel a Dios, pero no está siendo fiel a los principios de la creación. ¿Por qué? Porque esa... ¿Qué pasó con esto? Ese principio, el principio higiénico, se manifestaba en una norma, de acuerdo al contexto, se manifestaba de una norma diferente, pero cuando el contexto cambió, cuando el tiempo cambió, ahora si queremos ir al baño, vamos, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Al inodoro? ¿Al qué? Al váter. Bueno, muy bien, vamos al váter. Pero alguien puede decir, no, pero yo soy fiel a Dios, yo hago en un pozo con una pala. Y entonces dice, y soy conservador. Y entonces estos liberales que están haciendo en un váter. El conservador, por ser fiel a la norma, está quebrantando el principio. Y a Dios le interesa que sigamos principios. Las normas son el medio, el cual se manifiesta el principio. Pero muchas veces las normas dejan de estar atadas a principios y nosotros seguimos cumpliendo las normas, rompiendo principios. Y muchas veces en las iglesias, y perdonen lo que voy a decir y espero que no se escandalicen, en las iglesias adventistas muchas veces seguimos normas que están basadas en la cultura y no están basadas en el principio bíblico. Y les voy a dar un ejemplo, no pasó en una iglesia adventista, en una iglesia protestante. Dice que un hombre entró al coro de esta iglesia protestante, entonces el domingo fueron a cantar y tenían que pasar, en una iglesia en Escocia, y tenían que pasar por un pasillo. Entonces cada vez que pasaban por un pasillo, llegaban a un lugar del pasillo y se agachaban todos y seguían caminando hasta que pasaban a la plataforma. Entonces este que era nuevo en el coro, cuando vio que todos se agachaban, o sea, pasó así y no se agachó. Entonces el de atrás, le dijo, che, ¿por qué no? No eran argentinos, no le dijo che. Dice, ¿por qué no te agachás? Y entonces dice, ¿pero por qué hay que agacharse? No, dice, todos se agachan y siempre está la costumbre acá. Y bueno, él se agachó y siguió. Entonces vino el otro domingo y de vuelta todos se agachaban ahí y siguió. Entonces un día él ya no aguantaba más esto y dice, che, ¿por qué? Che, me sale todo el tiempo. Dice, ¿por qué se agachan todos acá? ¿Cuál es la razón? Entonces el de adelante le dice, no sé, siempre se hizo. Entonces le pregunta al de atrás, ¿vos sabés por qué se agachan todos? Y dice, no sé, siempre lo han hecho, o sea, todos se agachan, el director se agacha, todos nos agachamos. Entonces, bueno, él para no quedar mal con el coro se agachaba también y seguía. Pero entonces no se quedó tranquilo. Por suerte hay gente que no se queda tranquila. Por suerte hay gente que quiere pensar. Y entonces dijo, no, yo tengo que saber por qué me agacho acá. Y entonces empezó a preguntar y nadie sabía. Fue al coro y al director del coro, el corredor dice, no, el director anterior también se agachaba, yo también me agacho. Entonces dice, el director del coro dice, ¿sabés quién te puede dar la respuesta? Te lo puede dar un viejito que cantó en el coro cuando el coro se inauguró, cuando el coro se formó. El viejito quizás tenga la respuesta, yo no la tengo. Entonces él buscó por dónde vivía el viejito y se fue
al viejito, gracias, se fue al viejito, y entonces cuando el viejito le dice, ¿sabe por qué se agachan todos en el coro? Dice, ¿en qué parte se agachan? Dice, no, cuando vamos a pasar a la plataforma ahí todos se agachan. Ah, no, dice, lo que pasa que en esa parte siempre, antes, dice, había una campana grande. Una campana grande, entonces había que agacharse. Pero después sacaron la campana y todo el mundo se siguió agachando. Entonces, fíjense cómo hace la costumbre. Cuando estaba la campana, era necesario agacharse porque si no te dabas un golpe. Sacaron la campana y todos interpretaron que eso era religión. Y entonces se agachaban y todos tenían que hacerlo, sin ningún tipo. Entonces, en la iglesia muchas veces nosotros tenemos ese tipo de adhesiones culturales que le hemos metido al Evangelio que no tienen nada que ver con el Evangelio y no tienen nada que ver con relaciones. Y tendría muchos ejemplos que yo sé que traerían mucha incomodidad. Ustedes tienen el principio ahora, ustedes pueden analizar en sus iglesias locales qué está atado a un principio, pero cuando vino Jesús, Él vino a demostrar que había que seguir principios. Tú tienes que ser fiel a los principios, tienes que ser inflexible con los principios, pero tienes que ser flexible con las normas, porque las normas cambian de acuerdo al contexto, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al lugar. Y les doy un ejemplo bíblico. 2 ejemplos, y espero tener tiempo, 2 o 3 ejemplos para que vean cómo se aplica esto. La circuncisión. ¿Quién mandó la circuncisión? Dios la mandó. ¿Y por qué la circuncisión la abolieron en el Nuevo Testamento? ¿Acaso no era un mandato perpetuo que Dios había puesto? Entonces, ¿cómo se tomaron la libertad de abolir un mandato perpetuo? Lo que pasa es que la Iglesia Apostólica determinó que ya la norma de la circuncisión no se aplicaba porque había cambiado el contexto y habían cambiado las circunstancias. ¿Por qué había cambiado el contexto y las circunstancias? Y entonces ahora tengo que entender, y por eso, el que quiera ser fiel a Dios sin estudiar la Biblia está perdido. Y por eso vuelvo a repetir, si tú quieres ir a hacer una reforma en tu iglesia y tú no estudias la Biblia todos los días, no vayas a hacer ninguna reforma porque lo único que vas a hacer es lío. Tú primero tienes que tener un cambio con Dios, tienes que absorber los principios de la palabra de Dios y después no vas a imponer los cambios, sino que los vas a contagiar, pero no los vas a imponer. Porque los cambios de Dios se contagian, no se imponen. No son por un manual o porque yo soy acá el hijo de Pepe Juárez, que es el que tiene más plata en la iglesia, me van a hacer caso. No se imponen los cambios, se contagian. Y el Espíritu Santo es el que aprovecha los mensajes para hacer los cambios. Pero entonces, ¿a dónde estaba? Me olvidé dónde estaba. Yendo, la circuncisión. ¿Por qué se abolió la circuncisión? ¿Por qué se puso la circuncisión? Pregunto. ¿Era símbolo de qué? ¿Ah? Símbolo del pacto. ¿Cuál era el pacto que Dios había hecho? Que a través del pueblo de Israel iba a venir ¿quién? Iba a venir el Mesías. ¿Por qué la circuncisión se tenía que realizar en el órgano sexual masculino? ¿Nunca se lo preguntaron eso? Porque podría haber sido en la oreja y era un poquito menos doloroso y mejor. Pero ¿por qué tenía que ser en el pene? Entonces tenemos que analizar todo eso. Eso es la verdadera teología. Tenemos que saber por qué Dios dice las cosas y las cosas que tienen que ver con la práctica tienen que ser entendibles. Si no, lo que tiene que ver con Dios es un misterio. Lo que tiene que ver con las providencias de Dios muchas veces no lo entendemos. Pero lo que tiene que ver con la práctica religiosa, Dios quiere que lo entendamos. Entonces, ¿qué pasa? A Jesús se le llamó, en el Nuevo Testamento, Pablo le llama espermatis, la simiente. Espermatis viene, nosotros usamos esa palabra usamos esperma. ¿Por qué? Porque el pacto se le puso en el hombre, en el órgano sexual masculino, porque Dios quería que entiendan que el pacto viene a través de una relación de amor, de esposo y mujer, en una relación comprometida. Si ellos seguían en la familia, cuidando la familia y teniendo una relación comprometida de amor entre esposo y esposa, como resultado de eso iba a venir el Mesías. Entonces, fíjense, eso era el culto al verdadero Dios, o sea que estaba basado, pero estaba el culto idolátrico a Baal. ¿Y en qué se basaba el culto idolátrico a Baal? ¿Cuál era el acto de adoración por excelencia que tenía el culto idolátrico a Baal? ¿Cuál?
La fornicación. Si yo quería adorar a Baal, yo tenía que fornicar con una prostituta sagrada. Entonces, el israelita, para ser infiel a Dios, tenía primero que ser infiel a su esposa. Pero cuando estaba dominado por las pasiones e iba a adorar a Baal, él tenía hasta el último momento el recordatorio en su órgano sexual que él pertenecía a un pueblo de pacto que iba a traer el Mesías por una relación comprometida entre esposo y esposa, en una relación de amor verdadero, como dice la Biblia. Entonces, antes de tener la relación sexual, él iba a tener en su propia carne un recuerdo que él pertenecía a un pueblo especial, que veía el amor de una manera diferente. El amor era para perpetuar felicidad y no para satisfacerse a sí mismo. Y así el pueblo judío fue diferente. Pero ustedes saben que el pueblo judío, por eso le dice siempre los profetas, le dicen, ustedes se fueron fornicando tras los Baales, porque ellos cambiaban el concepto de amor y pensaban que la felicidad era gratificándose a sí mismos, lo mismo que pasa ahora. Y entonces la gente, ahora no tenemos altares Baal, pero tenemos la televisión, tenemos el cine y todo eso, y entonces vamos fornicando detrás de los Baales. Y ahora no tenemos ningún recuerdo, pero tenemos el recuerdo del Espíritu Santo. ¿Pero por qué entonces lo abolió? La iglesia cristiana abolió la circuncisión. Porque cuando vino el espermatis, que era Cristo, ¿qué hizo el pueblo judío? Lo rechazó. Por lo tanto, el símbolo que representaba a Cristo y que representaba el amor comprometido entre esposo y esposa, ya no tenía sentido porque ellos habían rechazado al fin de ese símbolo, a lo que señalaba ese símbolo. Por lo tanto, había que poner un símbolo nuevo. ¿Y cuál es el símbolo nuevo? El bautismo. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que entender todas estas cosas. Cuando Jesús, ayer yo les decía a unos jóvenes que estaba hablando, les decía, cuando Jesús le dijo a los fariseos que lo criticaban porque él violaba el sábado, en el pensar de los fariseos Jesús violaba el sábado y Jesús lo estaba guardando mejor que ellos. Entonces Jesús le dice, pero ¿no se acuerdan lo que hizo David? ¿Qué hizo David? Tomó de los panes de la proposición, que estaba prohibido tomarlo, para darle de comer ¿a quién? A sus soldados. Entonces, Jesús está probando lo que hizo David. Ahora le pregunto, ¿quién prohibió que se coman los panes de la proposición? ¿Quién puso esa ley? Jesús mismo. Dios, el ángel de Jehová, había puesto esa ley que no se podía comer. Sin embargo, cuando David estuvo, y ahora voy a volver para atrás. Para atrás. Se trabó. Cuando David estuvo en esa situación con los soldados, él sabía que había un principio relacional que era mayor que un principio ritual. Entonces él estuvo dispuesto a romper un principio ritual que Dios había puesto por seguir un principio relacional que Dios también había puesto en la creación. Entonces había soldados con hambre. Sí, este pan no se puede comer, pero los soldados son más importantes que este pan, por lo tanto vamos a darle de comer a los soldados. Y le dio de comer a los soldados. Rompió una norma ritual que Dios había puesto por seguir un principio relacional que Dios había puesto en la creación. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros tenemos que determinar qué es correcto y qué incorrecto en la Biblia, tenemos que determinar eso por principios. Entonces, por ejemplo, y ahora sí, ya the end, eso quiere decir que me dan 5 minutos para hacer el cierre, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, no pasa acá en España, pero pasa en otras culturas, pasaba, por ejemplo, en mi niñez en mi país, que no se podía subir sin corbata a la plataforma. Eso de la corbata o de la corbata es una cuestión cultural. Pero en la Biblia hay principios de vestimenta. No interesa si te pones la corbata, si te pones qué tela es la vestimenta que tienes, sino lo que interesa es que tú estés limpio, decente y en orden. Esas son las 3 cosas con las cuales yo me presento como cristiano delante del Señor, porque es un principio relacional, primero de lealtad a Dios y después de lealtad hacia mi prójimo. Cuando alguien se viste indecentemente, no es que es inmoral porque es indecente, sino que está afectando su relación con el prójimo. Y vamos al tema, y perdonen ahora, cuando una mujer se viste indecentemente, está afectando la relación con los varones, porque los varones tenemos la capacidad posmodernista de fragmentar a las personas. Entonces, cuando el varón ve una pierna, no ve a toda la persona. Cuando el varón ve una cola, no ve a todas las personas. Y entonces, cuando la mujer, de alguna manera, se viste provocativamente, está afectando la relación, porque ya el hombre puede decir, no, pero yo soy maduro. A mí, todos somos hombres y todos sabemos cómo pensamos los hombres, así que no me vengas acá con cosas raras. Todos sabemos, o sea, el hombre cuando se siente atraído por una parte del cuerpo, saca a la persona. Y ya no se relaciona con la persona, se relaciona con una cola, se relaciona con una pierna. Entonces, la mujer que es inteligente, una cosa, los leones
desean a las gacelas. ¿Pero para qué desean a las gacelas? ¿Para amarlas? No, para comérselas. Entonces tú sales con la cola, sales mostrando la cola, y sí, los hombres todos te van a mirar y te van a desear, pero te van a desear para comerte, no para relacionarse contigo. Y perdonen, sí. Pues sí, yo soy argentino y esa parte cultural no la voy a... Entonces, no es una cuestión de vístete bien porque hay que vestirse bien. No, es una cuestión relacional. Es una cuestión de dar testimonio a Dios por medio de mis relaciones. Es una cuestión de no llamar la atención sobre mí, sobre una parte de mi cuerpo, sino valorarme a mí como persona. Y podríamos hablar, yo no estoy hablando de esto, de esto tiene consecuencias tremendas esto. Pero entonces la persona que vive para Cristo vive pensando en principios. Jesús vivía pensando en principios. Esa es la religión inteligente. La religión no se puede reducir a un manual. La religión es algo tan variable, tan dinámico, que necesita gente pensante, orgánica, que son seres humanos, donde las circunstancias cambian y por medio del Espíritu Santo van tomando decisiones que le dan gloria a Dios en cada momento. Eso hace poderoso un movimiento. Y me gustaría contarle ejemplos que son bastante chistosos de todo esto, de cómo aplicar normas y principios que ilustran esto, pero ustedes tienen sus propios ejemplos en sus casas y en sus contextos. Yo les propongo que empiecen a investigar esto, que sigan investigando, no les pido que lo crean, sigan investigando, analicen qué era lo que enseñaba Jesús, analicen y termino, ahora sí termino, una cosa más que me olvidé. ¿Qué hacer cuando alguien, por ejemplo, se viste mal? Y alguien decide todavía, a pesar de que le decimos que es una cuestión, decide venir con unas polleritas así, que tiene que, una faldita que tiene que caminar así, que no puede, tiene que agacharse así para que no, o sea, ¿qué hacer con esas personas? Entonces, un principio yo le llamo el principio de la espada. Sí, del principio de la espada. Cuando Jesús estaba siendo llevado a ser crucificado, estaban los discípulos con él. Y entonces, en eso, cuando vienen, lo agarran y lo atan, y él se deja atar, surge Pedro. ¿Y qué hace Pedro? Saca la espada y le corta la oreja al siervo de Malco. Yo la pregunta que me hago siempre es, ¿qué hacía Pedro con una espada en la cintura después de 3 años de caminar con Jesús? La pregunta es, y alguien dice, no, es que él era pescador. No sé, pero entonces era pescador de orejas. Entonces utilizaba la espada para cortar pescado. Ahí dice que utilizaba la espada para cortar una oreja, no dice pescados. ¿Qué hacía Pedro con una espada después de 3 años caminar con Jesús? ¿Estaba Jesús de acuerdo con la espada de Pedro? ¿Estaba Jesús de acuerdo con la espada de Pedro? No, no estaba de acuerdo con la espada de Pedro. Sin embargo, no vemos en los 3 años y medio de Jesús, no vemos en ningún lado donde Jesús diga, está prohibido usar espadas. Vamos a hacer un manual. A ver, pongamos espadas, los discípulos de Jesús no deben usar. A Jesús no le interesaba la espada de Pedro, le interesaba el corazón de Pedro. Y él sabía que si le quitaba a Pedro la espada por la fuerza de la cintura, Pedro se iba a llevar la espada a la boca. Porque cuando te quitan algo por la fuerza, a ti no te lo quitan, eso lo llevas a otro lado. Te quitan las joyas por la fuerza, te llevas las joyas al carro, al auto, al coche, a la casa. Te quitan la música por la fuerza y tú te llevas la música a la música cristiana por la fuerza. O sea, lo que te quitan por la fuerza lo llevas a otro lado, no te lo quitan, o sea, no te transforman. A Jesús le interesaba el corazón de Pedro. Jesús sabía que cuando Pedro entregue el corazón, la espada de la cintura se le iba a caer. ¿Lo ven a Pedro más adelante después con una espada? No. Y ese es el evangelismo que cree en el Espíritu Santo. Nosotros creemos un evangelismo uniformado. Ahora nadie usa espada, porque no creemos en el poder del Espíritu Santo. Pero la Biblia me dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y cuando dice con fuerza, está diciendo no es con autoritarismo. Entonces no busquemos masificar a la gente con reglas, sino enseñémosle principios. Y el Espíritu Santo va a transformar a la gente, si la transforma, porque no toda la gente se deja transformar. Pero si la transforma, se va a transformar en alguien que contagia. Porque al que le quitan la espada por la fuerza,
Después cuando alguien entra con una espada en la iglesia, está diciendo, sáquenle la espada, llevémoslo a la junta. Porque como se la quitaron por la fuerza, entonces también él por la fuerza va a querer quitar la espada. Y es por eso que hay tanto autoritarismo en la iglesia, porque hay mucha gente que fue uniformada, pero no fue transformada. Porque nuestro sistema de discipulado está basado en doctrinas, o estuvo basado en doctrinas y en conducta, pero no en valores. En valores que están aferrados a los principios de la creación. Oramos. Señor, que tu Santo Espíritu desarrolle los conceptos bíblicos en nuestra mente y que seamos cristianos adventistas inteligentes, que seamos libres en ti, que nuestras prácticas sean el resultado de adherir nuestros valores a tus principios, que sean el resultado del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Señor, tú quieres que seamos fieles y la fidelidad solamente se consigue con una entrega voluntaria. Y por eso te entregamos nuestro corazón y haz con nosotros lo que quieras y que el gozo de tu Santo Espíritu se manifieste en nuestra vida al darte gloria. Esto te lo pedimos en tu nombre. Amén.